al inicio solo se hablaba de forma general del derecho laboral y dentro del mismo estaba incluido el derecho individual y derecho colectivo. Y como se mencionó en las normas del derecho laboral, fueron viajando de un lado para otro por todos los países de una forma distinta en diferentes tiempos. Entonces, ir aplicando este derecho fue de distintas formas en los demás, en todos los países. Empezamos, por ejemplo, en Guatemala con el derecho laboral, en donde se incluía todas estas esferas, pero con el tiempo se empezó ya a establecer y empezar a adecuar nuestro derecho, igual que lo vienen haciendo las sociedades más desarrolladas que Guatemala. Y fíjense, jóvenes, de que los procesos sociales y políticos, escuchen, los procesos sociales y políticos son los que han servido y sirvieron en su momento de fundamento para el nacimiento de la normatividad. Bien interesante, compañeros, hablar de este tema en este mes que estamos a segunda vuelta. Tampoco voy a hablar de política nacional guatemalteca, pero solo para que vayan ustedes en una relación. Los procesos sociales y políticos en ese entonces fueron los que sirvieron de fundamento para el nacimiento de la normatividad en lo laboral. Fíjense que las primeras expresiones de la protesta obrera se pensaba que no iba a funcionar para los empresarios, para el patrono. Consideraban ellos de que estas protestas, pero ya protesta no individual, sino de manera colectiva, no iban a funcionar. Y creían que no iban a sobrevivir o no iban a tener mayor importancia o injerencia estas protestas. Y pensaban de que dichas protestas, como no iban a sobrevivir, lo que consideraban eran que era más política. Pero con el tiempo, compañeros, lo mencioné en la clase anterior, en la plática anterior que tuvimos, en Inglaterra, ese país lo mencioné, pero también Alemania, Estados Unidos, fueron los lugares en donde esas protestas obreras tuvieron y cobraron gran relevancia. Y entonces, siendo estas protestas a nivel nacional, empezaron a tener también importancia a nivel internacional, sobre todo en Europa, en estos países que acabo de mencionar. Y posteriormente empezó esto a venirse para Estados Unidos. Ustedes recuerdan y han visto también, aparte de historia, que han leído o han visto películas. Ahora, pues, si se han dado cuenta de que a través de las películas, pues, nos trasladan cierta información de lo que deberíamos de leer en algunos libros. Como, entonces, ustedes se han dado cuenta que tanto la historia escrita como en las películas, cuando Estados Unidos empezó a ser un lugar de suma importancia en materia económica, mucha gente europea emigró para los Estados Unidos. Se venía de Europa para venir a hacer fortuna a los Estados Unidos. Y así es como Estados Unidos tiene mucha gente de casi de todas los rincones del mundo, pero los europeos que empezaron a venirse en más temprano tiempo fueron los que vinieron a hacer fortuna a los Estados Unidos. Posterior, pues ya también empezaron los latinoamericanos, nuestros hermanos chapines, a viajar para Estados Unidos, a buscar el sueño americano, y también lo han logrado. En estos tiempos, pues ya es un poquito más complicado, pero hay gente que lo ha hecho. Recuerdo que familia, porque es raro no escuchar que un familiar, que alguien no tenga un familiar o amigo cercano que esté en Estados Unidos. Me atrevo a decir que el 95%, en un grupo de 10 personas, 9 personas tienen un familiar en Estados Unidos. Y yo recuerdo que familiares se fueron hace 40, 50 años para allá, 25 todavía, 30 años, y
Y la verdad, estas personas pues han hecho fortuna en Estados Unidos y por lo tanto ya, pues, ya no vienen a Guatemala. Entonces, cuando se vienen los europeos para Estados Unidos y vienen a formar estas grandes empresas también, empieza a surgir esa situación de la explotación laboral. Y entonces los trabajadores se empiezan a organizar para empezar a manifestar su desacuerdo ante su contratante, ante su patrono. Todo esto, compañeros, cuando estoy hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, también después, posteriormente, cuando ellos empiezan a industrializarse, es cuando necesitan de esa gran cantidad de mano de obra en todas esas fábricas, y es por eso de que ellos eran explotados laboralmente dentro de estas fábricas. Se organizan los trabajadores y empiezan pues a protestar. Como se dijo en un momento, los empresarios o las grandes compañías consideraban de que no iban a prosperar estas manifestaciones. Para sorpresa de estas personas, efectivamente empezaron a tener influencia suficiente las protestas colectivas de los trabajadores, y ahí es donde empiezan a lograr suficientes beneficios para los trabajadores. En el siglo XIX, compañeros, ahorita estamos hablando acerca de los antecedentes históricos del derecho colectivo del trabajo. Estamos hablando de los derechos históricos. En este momento estamos hablando de antecedentes históricos internacionales, porque también tenemos guatemaltecos, ¿verdad? Pero vamos a empezar por el principio. Entonces, en estos países que mencioné, allá por el siglo XIX, en las primeras décadas de ese siglo, es cuando empiezan a surgir esas corrientes sindicalistas, en donde empiezan a surgir esas agrupaciones y empiezan a defender sus derechos. Y esas corrientes, compañeros, son las que han predominado hasta nuestros días. Desde el siglo XIX, con mayor auge en Europa, en los países que acabo de mencionar, es en donde tiene el surgimiento el derecho colectivo, en esas grandes fábricas en Inglaterra, en Francia, con el acero, con esos astilleros. Compañeros, ¿qué es lo que se hace en un astillero? Barcos. Muy bien, gracias. Efectivamente, compañeros, vean, pues ya vieron, por eso les digo gracias, compañero William, creo que fue el que participó. Entonces, fíjense que en Guatemala, tal vez los jóvenes de los jóvenes de ahorita, y sobre todo de ciudad, no creo que sepan a qué nos referimos con un astillero aquí en Guatemala. Los jóvenes de provincia, sí, de pueblo, sí van a saber que es un astillero. Y entonces, por ejemplo, ya, para que se den cuenta, pues, de que hay al final se refiere a lo mismo, pero en diferentes lugares y en diferentes cuestiones. Por ejemplo, el astillero en nuestros pueblos, yo soy de provincia también, entonces sé muy bien esta cuestión. Entonces, se tiene por costumbre que si se hay que ir al astillero, pues es un lugar donde se hacía leña y todo, y quedan esos pedazos de madera, que es en donde es a lo que le llamamos astillero aquí en Guatemala, en algunas comunidades. Puede ser que en otro, alguien tal vez me puede apoyar con eso, nos pueda apoyar de una forma más amplia con esto que estoy mencionando ahorita. Entonces decían, hay que ir al astillero, porque era un lugar en donde comúnmente era donde se hacía la leña, donde se jalaba la madera, y entonces ahí quedaba toda la muestra, que ahí era donde se desarmaba, podría decirse, los árboles para hacer leña o para hacer madera. Ahí quedaba toda la corteza y las astillas de la madera. Eso es aquí en Guatemala. Ahora, cuando le llaman astillero, cuando lo estamos hablando de Europa, y sobre todo también en el área mercantil, cuando ustedes ya pasen a recibir su curso de derecho mercantil,
tenemos un código de comercio y quiero comentarles, les adelanto de los que quieran apuntar de que el derecho marítimo, que en el código de comercio, si ustedes miran hasta su artículo 1030, creo yo, no, por ahí más o menos, del código de comercio, hasta ahí termina el articulado del código de comercio y no habla nada de derecho marítimo. Entonces hay que ser un poquito más curioso. Al final sigue un decreto que habla del derecho marítimo, que está dentro del código de comercio y es vigente. Es donde más se habla, compañeros, de los astilleros, pero este astillero que nos dijo William en Europa es el lugar en donde fabricaban esos grandes barcos gigantescos y por lo tanto era un astillero, pues precisamente se usaba mucha madera también para la creación de estos barcos y era en donde se necesitaba gran cantidad de personas para la construcción de estos enormes barcos. Otro antecedente histórico, compañeros, de carácter internacional, es que la iglesia, escuchen esto, la iglesia también tuvo importancia en el derecho colectivo porque trató de influir en las disputas que armaban los trabajadores para pelear sus derechos. Entonces, tomen esto en cuenta, que la iglesia influyó bastante desde también esta época, siglo XIX, entonces influyó bastante con los trabajadores. Aquí hay que tomar en cuenta dos cuestiones bien importantes. Antes del siglo XIX, XV, por ahí, pues ustedes saben que la iglesia protegía en su totalidad los intereses de las personas que poseían el dinero o que poseían las grandes extensiones de tierra. Pero ya para el siglo XIX, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia nos referimos a la iglesia católica. Entonces, para el siglo XIX ya la iglesia tenía otra mentalidad y entonces en este caso ya apoyaba a los trabajadores. Entonces los trabajadores de alguna manera tenían ese apoyo de la iglesia para mantenerse organizados y para pelear sus derechos laborales. Entonces, compañeros, en este siglo XIX y sobre todo, como les digo, cuando se dio la revolución industrial en Francia, Alemania y Inglaterra, posteriormente Estados Unidos, es compañeros, el surgimiento o lo que sirve de sustento al surgimiento de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. ¿Ya? Entonces, si tienen ahí la posibilidad de grabar o anotar esto que estoy mencionando en este momento, es que ese proceso social del siglo XIX con la revolución industrial y que también fue político, es lo que sirve de sustento para el surgimiento de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Entonces, como siempre, en toda situación, los hechos, compañeros, sucedieron primero los hechos en donde se daban esas violaciones que ahora decimos de la violación a los derechos, pues no se contaba con derechos, con algunos derechos en ese tiempo. Entonces surgen los hechos primero, ¿verdad? Posterior, entonces, cuando surgen los hechos, viene la intervención de la sociedad y aparece el Estado para regular esos derechos y obligaciones también. Entonces, ¿esto qué quiere decir, compañeros? Que las instituciones del derecho colectivo del trabajo nacieron antes de su reconocimiento y de la reglamentación legal. Fíjense que entonces ya las instituciones ya estaban, ya existían. El ser humano es muy inteligente, muy audaz y siempre se va adelantando a muchas cuestiones. Y entonces, pues ya tenían sus instituciones.
de derecho colectivo, sus asociaciones, pero no eran reconocidas. Esto, pues, ustedes bien lo saben, se llaman cuestiones de hecho, pero ellos ya estaban las instituciones, ya existían las instituciones de derecho colectivo, ¿ya? Con el tiempo, entonces ya son reconocidas, ya fueron reconocidas y ya entonces el Estado, a través de las autoridades, procede a la reglamentación del derecho colectivo. En ese tiempo, compañeros, el Estado reconoce la cual, escuchen eso y si lo pueden anotar, en ese tiempo el Estado reconoce legalmente la coalición, la asociación profesional, la huelga y el contrato colectivo. Y esto, compañeros, por supuesto que... ¿Sí, compañera? Disculpe, licenciada, ¿podría repetir la primera? Es que solo pude anotar la huelga, el contrato colectivo y ¿qué otra dijo? Disculpe. Ok, ahorita vamos. Muy bien. Que en de la época en que estamos hablando, del siglo XIX, el Estado reconoció, creo que la que no logró anotar es la coalición. Sí, gracias, muy amable. Muy bien. La coalición, repito, la asociación profesional, la huelga y el contrato colectivo. Y vuelvo a repetir, esto ya existía, por ejemplo, algún grupo de trabajadores de una compañía grande, pues ya decían ellos, organicémonos, hagamos una coalición. Y los trabajadores lo hacían y se reunían. Hagamos una asociación de profesionales, X, de médicos. En ese tiempo podría hablarse de ingenieros, por ejemplo, de abogados. Ya estaba el grupo, ya se asociaba, pero legalmente no estaban reconocidos. Es como el día de hoy, ahorita que hablamos de una asociación profesional, ustedes ya están próximos a unos años a pertenecer a una asociación profesional. Bueno, aquí tal vez ya son asociados a muchos, se conoce que son auditores por ahí, pero que quieren estudiar derecho y se hacen abogados, pero ya pertenecen a psicólogos también. Espero que también hayan, vamos a sentirnos muy honrados con tener aquí profesionales de otras ramas. Entonces, ellos, las personas que son auditores, administradores, médicos, por decir alguna profesión, ya pertenecen a una asociación de profesionales. Pero regresando a nuestro mundo, a nuestro campo, que es el derecho, cuando ustedes se gradúen aquí, van a tener que ser parte de la asociación de profesionales, que es la asociación de profesionales que el abreviado lo llamamos CAN, ¿verdad? Y ustedes saben que es el Colegio de Abogados de Guatemala, abreviado CAN. Bueno, aquí quiero comentarles, compañeros, me voy a salir un poquito del tema, pero bueno, es parte de también que estamos hablando de forma colectiva, a pesar de que somos asociación de profesionales, no de trabajadores. Bueno, el asunto es, y de alguna manera vela también por esos derechos. El asunto es, compañeros, que la asociación, en Guatemala hay una ley de profesionales y esa ley de profesionales es la que se aplica para todos los profesionales, no importando la profesión a que sea. Entonces, hay una ley que se llama Ley de Colegiación Profesional. Y entonces ahí están todas las generales, todas las normas generales para todos los profesionales de las distintas profesiones. Aparte de eso, cada profesión pues ya hace sus leyes ya propias con las cuales van a funcionar. ¿Qué quiero comentar con esto, compañeros? Que ahora, pues hablando de Guatemala, pues ya existe un colegio, ya existe, también está la asociación de todos los colegios profesionales. Pero en esa época del siglo XIX, ya existían o ya se llamaban de esta manera asociación de profesionales, pero la ley no los reconocía.
¿ya? De igual manera, la coalición ya se hacían llamar coalición de trabajadores o entre los trabajadores decían tenemos un contrato colectivo, ¿ya? Entonces, de hecho, escuchen lo que digo, de hecho ya existía, ¿ya? Ya se había la huelga. Cuando me refiero a la huelga, ustedes ya saben que es una huelga, pues es cuando todos los empleados o trabajadores de X empresa, trabajadores suspenden sus actividades laborales. Pero eso era ilegal, no estaba reconocido por el ordenamiento jurídico de esas épocas. Pero sí ya se practicaba. Y de hecho, con practicar las huelgas y toda esta cuestión, empezaron a ejercer presión hasta que después de esto, con todos estos esfuerzos, compañeros, se logró conseguir que los estados empezaran a normar todas estas cuestiones, pero dice que no lo hacían, compañeros, no lo hacían con el tiempo, porque tanto el Estado como de plano el empresariado esperaba que estas agrupaciones fueran destruidas, ya sea por sí mismas, en el sentido de que no iban a alcanzar objetivos, no fueran perseverantes en sus proyectos, por lo tanto pensaban de que con el pasar del tiempo esto iba a destruirse por sí solos y entonces ya no iba necesidad de normar, pero no lograron destruirse todas estas formas de agrupación, por el contrario, retomaron más fuerza. Entonces no le quedó más al Estado, ¿ya? Y tuvo que hacerlos. ¿Sí, compañero? Sí, licenciado, de acuerdo a lo que usted mencionaba, tal vez solo como un aporte. Por favor. Muchos países de Latinoamérica, cuando se empezó no sé si me escucha ahora, licenciado. Ahí estamos. Hoy sí, es que yo creo que perdí conexión. No, yo creo que fui yo, licenciado, el que perdió la conexión. Bueno. Me tuve que conectar a otra red. Pues Okay. le decía que después de que se diera la revolución industrial y que empezaran los trabajadores a organizarse debido a la explotación que se daba de manera desmedida por parte de los patronos, y lo que usted mencionaba de lo de Francia, Alemania, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos, pero cuando se fue extendiendo a Latinoamérica, muchos líderes de los trabajadores sufrieron persecución, no solo por parte de los patronos, sino también por parte del Estado, que tenía intereses, como se maneja, por ejemplo, en Guatemala y el CACIF, y esto en búsqueda de que este surgimiento del derecho laboral colectivo no rindiera sus frutos, sino que realmente desapareciera a través de atemorizar o de amenazar, incluso hasta con la pérdida de vidas de familiares de estos líderes, e incluso en algunos países de los mismos líderes. Y yo solo quería hacer esta acotación como aporte, ya que sí es muy conocido en América Latina de esta persecución que se dio cuando surgió el derecho colectivo.
Y como que escuché que Lick dijo pasen buenas noches. Cabal. Feliz noche.